un ejemplo, estoy en la cápsula 8, dando un ejemplo ya de alguna forma de cómo podía quedar un árbol. Es mi opinión, o sea, y hecha rápidamente nada más para poderles mostrar a ustedes. Estos son los papelitos que distribuimos y yo los fui colocando en función de las raíces, el tronco y los frutos, ¿no? Las hojas del árbol. Para que tengan una idea, un ejemplo de lo que puede ser. Desde luego, cuando se hace con muchos es mucho más rico y más profundo. El mío, pues, es meramente un ejemplo, ¿eh? Entonces, yo pongo en las raíces, que es lo que nos permite, de alguna forma, entender la situación económica, o sea, lo que da sostenimiento a la sobrevivencia. Pues, ¿qué pongo? Yo siento a nivel nacional, no lo hice a local porque no me compete, pero a nivel nacional, este, ustedes van a hacerlo a nivel local. Pues hay sectores empresariales que incluyen diferentes niveles de poder y control sobre la economía nacional. Eso es muy obvio. No hemos logrado todavía transformar todo eso, ¿no? Y eso no está del todo mal, nada más hay que reglamentar su forma de operar, que es lo que se está tratando de hacer. Y no son malos o son el diablo porque tienen el control de la economía, sino básicamente es porque no tenían controles de cómo ejercer esa economía. Entonces ahorita se están empezando a desarrollar los controles sobre la economía, ¿no? Para que haya mayor papel del gobierno y en función de un estado del bienestar haya mayor equidad en la distribución de los recursos. Yo veo un grupo preponderante siente haber perdido poder y control sobre el gobierno, ¿no? Que tenían antes. Entonces, más o menos una idea así abierta. Hay un importante también en lo económico, hay un importante sector de la población que se ubica todavía en la economía informal, sin prestaciones de ley, y los ingresos en la economía formal son muy variados y todavía no justos, ¿no? Para las necesidades que se tienen de sobrevivencia y la situación que se está viviendo de carestías, etcétera. Donde los obreros y empleados de más bajo nivel tienen ingresos más bajos, o sea, no hay todavía una distribución equitativa de esos ingresos, hay mucho desempleo, hay mucha economía informal y hay gente que ni siquiera tiene trabajo y que subsiste únicamente de lo que puede producir, por ejemplo, en el campo, y ya, ¿no? Y lo que puede ir vendiendo. Entonces, todo esto es muy importante analizarlo para poder determinar qué es lo que hay que hacer. Que es el gobierno actual, pues está tratando de impulsar es de abajo hacia arriba, primero los pobres, generando les recursos, dándoles recursos para impulsar su propio desarrollo. Desgraciadamente, únicamente se les están dando los recursos. No hay dentro de la estructura un medio que les permite a ellos saber cómo utilizar mejor esos recursos, cómo tomar ventaja de esos recursos que no van a durar toda la vida y evitar que se vaya generando esa dependencia que ningún gobierno va a poder sostener en el futuro. Son demasiados las millones de personas que están recibiendo esos ingresos y si no hay producción, si no hay una economía que se vaya fortaleciendo, pues no va a alcanzar el recurso. Y entonces va a venir ¿qué? El enojo, la agresión, porque ya no me mandas. Si hubiera una fuerza paralela educando a toda esta gente en la producción, en la productividad, en la innovación de ideas, para que esos recursos que se están dando por parte de algunos mexicanos para todo el resto de los mexicanos verdaderamente permeen y generen desarrollo, habría otro proceso. Pero si únicamente se va a generar la dependencia y la gente va a seguir siendo pobre, únicamente menos pobre porque está recibiendo ingresos del gobierno, pero no porque esté ella generando actividades económicas y productivas que le permitan emerger de su propia pobreza con mayor dignidad, con su propio trabajo, pues la situación va a ser compleja en muy poco tiempo. ¿Sí? Y finalmente es la existencia de industrias transnacionales y nacionales privadas y gubernamentales de primer nivel en varios ramos de la transformación, extracción, servicios y producción. Y así voy avanzando en el árbol. Este, el, el, el siguiente ejemplo pues es ya en lo político. ¿Qué veo? Pues tres poderes.
el Ejecutivo que propone y ejecuta, donde está Andrés Manuel López Obrador, que es el que está verdaderamente haciendo un trabajo de cambio, el Legislativo que aprueba y que están verdaderamente confundidos y que de alguna forma están apoyando las decisiones e iniciativas que vienen del Ejecutivo, pero todavía hay mucha manipulación en ese sentido. ¿Por qué? Porque no estuvieron preparados para asumir esos puestos. Y el judicial que está perdido. O sea, actualmente no se ha podido cambiar el sistema judicial. Entonces hay mucho que hacer. Y ya sabemos que es el que juzga y el que determina. No va a haber paz si no hay cambio en lo judicial. ¿Sí? No va a haber no corrupción si no hay cambio en lo judicial. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante ese cambio. ¿Sí? Hay una desorganización partidaria, hay corrupción y activismo, o sea, hacen muchas cosas pero no tiene sentido, no hay estrategia, no hay proyección o pasividad ciudadana en nuestro caso. O estamos activos en las redes, escribe y escribe, o de plano ya no nos estamos metiendo. Bueno, esa es una visión. El país pues tiene una importante deuda con organismos internacionales que limitan su desarrollo. Existen industrias transnacionales en varios ramos de la extracción, transformación, servicio y producción. O sea, los principios en lo político, no robar, no mentir, no traicionar, primero los pobres, con el pueblo todo, sin el pueblo nada, pues únicamente se está viendo en el Ejecutivo. ¿Sí? Y de alguna forma no hay apoyo por parte de nosotros para poder trabajar en eso, y en los dirigentes esto está, en muchos casos se está traicionando. Hay mucha manipulación y hay muchos intereses. Ahora, ¿cuál es el efecto? ¿Cuáles son los frutos de todo eso? Los rencores históricos entre grupos sociales, la intolerancia, la confrontación, el conformismo y la lucha es lo que se está dando. Y eso no es construir vida, eso es destruir, eso es muerte. Hay poca capacidad de negociación, o sea, no sabemos negociar. Ya lo estábamos analizando en la sesión pasada. No sabemos llegar a acuerdos, siempre nos peleamos o nos sentimos mal, ¿sí? En lugar de ejercer nuestra libertad de expresión, nuestros derechos y comunicar adecuadamente lo que estamos haciendo. Sigue habiendo una conciencia ingenua, todavía tenemos la esperanza de que todo va a salir bien y vamos a ser seguidores. No, tenemos que luchar para que haya cambios, ¿no? Y fanática, sigue habiendo una conciencia fanática en lo cultural, o sea, fuerte, ¿eh? De que hay que cuidar, ¿eh? Porque se puede perder el control y puede acabar esto en homicidios, en agresiones que nadie quisiera ver en este país, una violencia que no quisiéramos vivir nunca, ¿eh? Nunca, cuando se da este tipo de situaciones. Por otro lado, hay pobreza, hay inequidad de género, hay violencia y hay injusticia social, y hay corrupción, ¿no? La familia es la base de la estructura social, aunque se observa muy debilitada. Ya. En lo social hay alienación todavía, hay sometimiento al mercado y lo político y a lo instrumental. O sea, no pensamos únicamente, seguimos recetas, ¿sí? Y esto no nos va a generar un proceso de cambio. Entonces, estamos muchos en proceso de concienciarnos sobre nuestros derechos humanos, sociales, económicos y políticos, pero todavía nos falta actuar. Estamos muy en el discurso y muy poco en la acción de transformación real. O sea, no hay praxis política, no hay acción y reflexión. ¿Y qué estamos haciendo? Reproduciendo más de lo mismo porque no hacemos este tipo de análisis con la gente. Esto es educativo. Mucho de esto, pues todo el mundo, ustedes dicen, no, pues yo ya lo sabía. Bueno, pero entonces vamos a socializarlo, pero dejemos que la gente se exprese, lo comunique. Entonces, aquí tienen ustedes un ejemplo, ¿sí? Que con las gentes se hace mucho más rico. Y con eso concluimos la cápsula 8.